tratadas cuando la persona es víctima de estas violaciones. Pero, por ejemplo, el hijo va a ser un hijo que no tiene papá y tarde o temprano se dan cuenta de que fueron el resultado de una violación, y eso pues trae consigo un montón de problemas psicológicos. La violación es más hay penetración y puede ser oral, puede ser vaginal, puede ser anal. Es cualquier actividad sexual entre dos personas o más sin conocimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma. Bienvenido a otra edición de Foro Más Latino. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Enviamos un saludo cordial a todos los rincones del país a donde llegue nuestra señal a través de la cadena TVC Más Latino. El día de hoy le vamos a hablar sobre el problema de las violaciones sexuales. Aquellas mujeres quienes son ultrajadas ya sea en los lugares de trabajo, en las calles, en las familias, en los campos agrícolas, en los colegios, universidades y aún en el propio servicio militar. Recientemente, el presidente Barack Obama ordenó una comisión federal para que sean investigadas 55 universidades del país, y esto es debido a que los casos de violaciones sexuales se han incrementado. Además de que esas instituciones aparentemente no están haciendo lo correcto para detener estos crímenes, particularmente en las universidades y colegios, hay temor de que sean demandados si llegan a expulsar a un estudiante cuando supuestamente violó a una mujer. Ahora, con estas nuevas medidas, también se enfrentarán a una potencial demanda si no lo expulsan. Como usted puede ver, son situaciones comprometedoras, ya que está de por medio lo que se llama acuerdo de pareja, donde la mujer acepta la relación sexual y no se puede decir que fue forzada a realizar el acto. En inglés, esto se le llama consensual. Esta investigación del gobierno federal es la primera en la historia del Departamento de Educación. Los nombres de estas universidades se han hecho públicos y así usted podrá saber dónde se ha cometido este tipo de atropellos sexuales, y aparentemente las instituciones no han enfrentado el problema como debería de ser. Aunado a esta investigación, hay una senadora del estado de San Luis, Missouri, de nombre Claire McCaskill, quien tiene planes de realizar una encuesta sobre la forma en que las universidades están enfrentando el problema de la violencia sexual. Este sondeo se realizaría en 350 universidades de la nación. Otro de los lugares donde se han incrementado las violaciones sexuales es en el servicio militar. De acuerdo con un reporte reciente del Pentágono, el incremento de estos casos es de un 50%. En esta investigación se encontró que en el 2012, 26,000 casos, entre ellos hombres y mujeres, quienes fueron ultrajados, y de este total únicamente 3,374 fueron reportados. En contraste con el año pasado, fueron archivados 5,061 casos, y de este total, solamente 484 de los acusados enfrentaron un juicio, de los cuales 376 fueron sentenciados. Este reporte fue publicado en el periódico The New York Times. Por su parte, el secretario de Defensa, Chuck Hagel, ha indicado que se tiene un largo camino que recorrer para solucionar este problema. Agrega que todos serán escuchados y se hará todo lo posible para apoyar a las víctimas de las violaciones sexuales dentro del servicio militar. Cabe indicar que la administración Obama ha iniciado una campaña para que estos casos sean denunciados. Ha creado una página titulada www.notalone.gov. En la misma participan actores, políticos, el presidente y el vicepresidente. En el mismo hablan sobre la importancia que tiene lo que repercute el denunciar estos atropellos. Más adelante le vamos a estar presentando este video. Este tema es muy extenso y difícil de presentar. Le digo que nuestro equipo de producción intentó entrevistar a una mujer víctima de violación. Nos fue muy difícil. Imagínese usted, quien quiera que haya vivido esa horrible experiencia, lo menos que quieren ahora es volver a pensar en eso. Quiero decirle que tal vez por la pena, muchas de las veces no son reportados estos delitos. Además que si lo vemos desde el punto de vista de inmigración,
Muchas de las mujeres víctimas no tienen documentos para estar en este país. Nosotros no buscamos el morbo o el sensacionalismo. Sabemos que esto existe y que se da. Queremos prevenir, buscamos informar. Nuestro objetivo es servir y no servirnos. No se puede lucrar con el dolor de las víctimas. Si podemos detener una más de estas tragedias, sentiremos que estamos haciendo lo correcto. Le digo que seguiremos intentándolo y esperamos en un futuro tener aquí en este estudio a una mujer víctima de violación. Mientras tanto, el día de hoy tendremos a una terapeuta del condado de San Bernardino, Silvia Campos, quien nos hablará sobre las violaciones sexuales en general. También estará con nosotros vía telefónica un médico quien nos explicará las consecuencias y daños físicos de una mujer ultrajada. Asimismo estará el profesor Roberto Celis, quien nos ha acompañado en el pasado. Lo invito para que se comunique con nosotros a través del Twitter Marcos Palma 2011. Recuerde, estamos con usted a través de TVC Más Latino. We have a big problem and we need your help. It's happening on college campuses, at bars, at parties, even in high schools. It's happening to our sisters and our daughters. Our wives and our friends. It's called sexual assault, and it has to stop. We have to stop it. So listen up. If she doesn't consent, or if she can't consent, it's rape, it's assault. It's a crime. It's wrong. If I saw it happening, I was taught you have to do something about it. If I saw it happening, I speak up. If I saw it happening, I'd never blame her. I'd help her. Because I don't want to be a part of the problem. I want to be a part of the solution. We need all of you to be part of the solution. This is about respect. It's about responsibility. It's up to all of us to put an end to sexual assault. And that starts with you. Because one is too many. El día de hoy estamos hablando sobre las mujeres ultrajadas, aquellas quienes son o han sido víctimas de una violación sexual. Le quiero dar la bienvenida a la señora Silvia Campos del Centro de Agresión Sexual en la ciudad de San Bernardino, California. Ellos tienen 6 agencias aquí en lo que es el sur de California, ofreciéndole asesoría y ayuda a estas mujeres víctimas de agresiones sexuales. Señora Silvia Campos, bienvenida a este programa. Quisiera comenzar con usted preguntándole acerca de la diferencia entre lo que es una violación y un asalto sexual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia de violación o asalto sexual es similar, nomás lo único cuando decimos violación puede ser una persona adulta, pero también puede ser una persona de 16 años para arriba, dependiendo. Pero un abuso sexual muchas veces decimos es un niño de las edades, cuando decimos debajo de los 18 años, eso depende. La violación es más como hay penetración y puede ser oral, puede ser vaginal, puede ser anal, cualquier actividad sexual entre dos personas o más sin conocimiento de una persona. Puede ser logrado por fuerza, por miedo, puede ser amenaza, compulsión, cualquier tipo de pues que no sea consentimiento. Puede ser también de que la persona podría estar tomando, okay, bebiendo y no da el consentimiento, pero la otra pareja sí comete pues el sexo, no puede consentir la persona con tipo de droga o alcohol. Regularmente, de acuerdo al tiempo que usted tiene trabajando para este centro de agresión sexual en San Bernardino, ¿dónde se registran estos crímenes? Porque lo vemos en la propia familia, en la escuela, sí, en los lugares de trabajo, en el servicio militar, ahora ya en las universidades. Pero según la experiencia que usted tiene, lo que usted ha vivido, sí, ¿dónde se presentan regularmente estos casos? Bueno, los 13 años que he estado trabajando por el Centro de Agresión Sexual, nosotros muchas veces estos casos
sea abuso sexual de niño o violación de persona adulta, no es reportado muchas veces al policía, no es registrado totalmente con FBI muchas veces. Lo que pasa es que a nosotros los hablan primero muchas veces para ver qué pueden hacer a la persona, la víctima o la madre o a un familiar de la víctima los habla por teléfono. Y tenemos las líneas de 24 horas donde ellos pueden hablar con nosotros y nosotros entonces podemos guiarlos. Y así es como muchas veces tenemos las llamadas y por eso son importantes. Díganos, señora Silvia Campos, ¿por qué la mayoría de las veces, por qué no se reportan estas violaciones? ¿Por qué la mujer tiene miedo? Sabemos a veces que porque son indocumentadas, pero deben existir otras razones. Muchas veces son las amenazas, puede ser vergüenza, porque es un tema que nadie habla. Okay, de estas clases de cosas, por ejemplo, del sexo, especialmente en nuestra cultura. Muchas veces nuestras madres no nos hablan de cosas así. Ahora yo sé que en mi tiempo no se hablaba de eso. Y eso es difícil cuando alguien quiere reportar o decirle a su madre o a su familiar que esto ha sucedido, o también a su esposo, porque muchas veces sucede entre la pareja y es difícil para que ellos puedan reportar, especialmente también en el hombre. Cuando les sucede a ellos, es difícil que ellos puedan reportar. 1% de hombres no más reportan. ¿Usted tiene estadísticas acerca de cuántas violaciones se registran aquí en estos 6 centros que usted tiene, por ejemplo, en un mes o en una semana? ¿Cómo manejan esos números ustedes? Bueno, los números cambian porque es difícil de decir que sabemos cuántos. Por ejemplo, dígame, en el mes pasado, por ejemplo, ya sea abril. En abril, marzo. es decir, como 100 personas a veces podemos 100 ver personas en un mes. en estos 6 Hay veces centros que ustedes tienen. Depende, podemos ver de 30 a 100 dependiendo. Oye, depende de qué mes. Muchas veces en el verano vemos más que sucede o especialmente cuando son, por ejemplo, el año nuevo, comenzando el año nuevo, spring break, que le dicen cuando salen de la escuela, vemos más en la juventud que sucede. Es decir, es difícil de decir cuánto vemos al mes porque cambia. ¿Cuál es el proceso que se sigue? Por ejemplo, decir, ya les llamaron a ustedes. Ustedes toman esa llamada. ¿Ustedes envían un policía, hacen un reporte de policía o cuál es el procedimiento que ustedes siguen? Bueno, nosotros si no han reportado, les guiamos que vayan y reporten, les decimos que tienen que reportar al oficial. Si es por ejemplo, alguien es persona de los 18 años para abajo, ¿okay? Nosotros somos donde tenemos que mandatorios reportar, que tenemos que reportar. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer ese reporte a la protección de niños, si ha sucedido para los niños. Si es persona adulta, no los forzamos, pero sí les decimos y les guiamos que es mejor que ellos reporten porque la persona, el agresor, va a repetirlo otra vez. Entonces, ustedes les recomiendan que llaman primero con ustedes y ustedes automáticamente les dicen, tienes que llamar a la policía, que llamar, reportarlo a la policía y después entran ustedes. Vamos a continuar con usted, señora Silvia Campos, más adelante para que sigamos conversando acerca de esta situación de las mujeres quienes son ultrajadas, quienes son víctimas de la violencia sexual. Vamos a tocar el tema de las mujeres indocumentadas también más adelante. Tenemos un médico que nos hablará acerca de las consecuencias físicas. Imagínese usted que una mujer es violada, que posiblemente pueda quedar estéril,
para el resto de sus días. No sabemos, pero más adelante vamos a preguntarle eso a un médico. Vamos a una pausa, ya volvemos a este programa, Foro Más Latino. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor. Gracias por continuar con nosotros. Antes de darle la bienvenida al doctor Octavio Ruiz Villalpando, quiero darle aquí unas estadísticas de esta organización conocida como RAIN, es Rape, Abuse and Incest National Network. Ellos indican que el 80% de las personas, de las mujeres quienes son víctimas de una violación, son menores de 30 años. Y otro dato también muy importante es que cada 2 minutos una mujer es ultrajada aquí en los Estados Unidos. Cada 2 minutos una mujer es víctima de una violación aquí en los Estados Unidos. Esto de acuerdo a esta organización RAIN, Rape, Abuse and Incest National Network, que tiene sus oficinas en la ciudad de Washington, D.C. Ahora sí le quiero dar la bienvenida al doctor Octavio Ruiz Villalpando de Clínica Médica Familiar en la ciudad de San Bernardino, California. Doctor, buenos días, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bien, gracias, muy bien. Doctor, quisiera comenzar con usted preguntándole, desde el punto de vista médico, ¿qué es una violación? ¿Cómo se define una violación? Bueno, quisiera para empezar decirte lo que se considera como un asalto sexual. Un asalto sexual está definido como cualquier acto sexual de una persona a otra sin el consentimiento de la persona. Pues, y una violación, pues es el acto sexual cometido contra otra persona contra su voluntad. ¿Con qué frecuencia usted ve este tipo de casos, doctor? Por ejemplo, en una semana, usted es el director de estas clínicas, en una semana, ¿cuántos casos de violaciones ven aquí en San Bernardino, California? Mira, realmente los casos de violación en la clínica donde yo trabajo no son tan frecuentes. Si acaso veremos, yo creo que una o dos personas afectadas por este problema al año sería. La mayoría de los pacientes que son víctimas de este tipo de problemas se ven en una emergencia, en un hospital más grande, ¿verdad? Los daños físicos que sufre una mujer que es violada, que es atacada sexualmente, desde el punto de vista médico, ¿cuáles serán algunos de ellos? Mira, los daños físicos, por supuesto que cuando uno evalúa a una persona de estas, hay que evaluar, es un examen físico completo, y pues enfocándose un poco más en los genitales, básicamente, ¿verdad? Pero puede ser desde golpes, moretones, huesos fracturados, tú sabes, puede ser todo eso, pero se enfoca uno más en los genitales. ¿Algunas consecuencias dentro del aparato reproductor de la mujer que de tal forma que pueda quedar estéril esta mujer? Mira, eso está más relacionado con las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Cuando hay una violación, pues por supuesto que el violador jamás usa un condón o algo, entonces hay riesgo de que haya enfermedades de transmisión sexual, las cuales pueden conllevar a problemas crónicos de inflamación y de infección en los genitales, y esto puede evitar que las mujeres puedan embarazarse en un futuro. Entonces existe la probabilidad, doctor Octavio Ruiz, de que una mujer quien es víctima de violación
pueda quedar embarazada. Claro que sí, es uno de los exámenes que se hacen de rutina cuando una persona es víctima de violación. Es un examen de embarazo y enfermedades de transmisión sexual, como ya les comentaba. ¿Qué problemas físicos o de tipo mental pudiese acarrear un bebé que resulta a raíz de una violación? Los bebés, si tomas en cuenta las enfermedades de transmisión sexual, pueden incluir desde un bebé que nazca con síndrome del HIV, el virus de inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Realmente las otras enfermedades de transmisión sexual pues, son tratadas cuando la persona es víctima de estas violaciones. Pero, por ejemplo, el hijo va a ser un hijo que no tiene papá y tarde o temprano se dan cuenta de que fueron el resultado de una violación y eso pues trae consigo un montón de problemas psicológicos, ¿verdad? Que es más que nada psicológico. Vemos, doctor, que muchos de los casos no se reportan cuando es una violación, sea en la escuela, en la casa, en el lugar de trabajo. Estos casos pues no se dan a conocer, no se difunden. Para ustedes como médicos, ¿cuál es la evidencia más contundente para determinar que en verdad hubo una violación? Porque muchas veces se recurre en acusaciones, se cae en mentiras por parte de personas que quieren dañar la imagen de alguien y dice que fue violada. Pero desde el punto de vista médico, ¿qué evidencia se considera que sería una evidencia científica para poder determinar esta mujer fue violada? Definitivamente el problema mayor es cuando las mujeres ocultan la violación por vergüenza o por el miedo de que se le señale y eso. Entonces, cuando una mujer no te dice o no menciona la violación, pues es imposible detectarlo. Pero hay personas que fueron violadas. Cuando uno está en el cuarto con ellas platicando, presentan depresión, presentan problemas sexuales con la pareja o con el marido, ¿verdad? Y esto conlleva a uno a hacer las preguntas y básicamente hacer una encuesta que es recomendable en todas las mujeres que están en edad de tener bebés, hacer una encuesta para uno sacar las preguntas, para poder saber si la paciente ha sido violada o no. ¿Hay un tiempo determinado, doctor Octavio Ruiz Villalpando, para que la mujer pueda hacerse este examen? ¿O llega un momento en que pasa una semana, pasan 2 semanas y ya este examen ya no es contundente? ¿Existe un periodo donde ustedes recomienden como médicos si una mujer fue víctima de una violación que digan 1 día, 2 días o no existe un tiempo? Mira, por ejemplo, si una persona nunca había tenido relaciones sexuales y es violada, entonces es recomendable que recurra lo más pronto posible a una clínica o al hospital para ver las marcas de la violación, para ver si hay semen de la persona que cometió el delito. Y pues el semen dura 1 día o 2 días en la vagina, entonces es recomendable que sea dentro de los primeros 24, 48 horas, ¿verdad? Rápidamente, doctor, porque el tiempo se nos escapa. Biológicamente, con todo el profesionalismo que usted tiene como director de estas clínicas en el sur de California de mucho prestigio, clínicas médicas familiar, ¿cómo entender a los delincuentes sexuales desde el punto de vista biológico? Explíquenos. Usualmente estas personas han sido víctimas ellos mismos de abuso físico, sexual o de otro tipo, psicológico. Entonces, el cerebro biológicamente cambia, ¿verdad? Porque has sido sujeto tú a violación o a estrés o a cosas así. Entonces, son enfermedades que son difíciles de tratar y que, pues como te digo, haciendo preguntas a los pacientes es como puedes llegar tú a una valoración así, ¿verdad?
Le agradecemos mucho su tiempo, doctor. Sabemos que está súper ocupado con tanta gente y más ahora con esta situación del Obamacare. Gracias, doctor Octavio Ruiz Villalpando, de Clínica Médica Familiar, que se encuentra en la ciudad de San Bernardino, California. Le reitero, el número de teléfono de estas clínicas es el 909-815-1991, 815-1991. Gracias, doctor Octavio. Gracias a usted. Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos a Foro Más Latino. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre las mujeres ultrajadas, las mujeres que han sido víctimas de una violación sexual, y le presento otras estadísticas de acuerdo a esta agencia RAINN, Rape, Abuse and Incest National Network, que se encuentra en la ciudad de Washington. De acuerdo a esta organización, ellos indican que anualmente 238,000 mujeres son violadas aquí en los Estados Unidos. Así también 60% de las violaciones no son reportadas a la policía. 60% de estos crímenes no son reportados a la policía. Y un dato más interesante, una estadística importante, 97% de los violadores no pasan un día en la cárcel. Eso de acuerdo a esta organización RAINN, Rape, Abuse and Incest National Network. Ahora le quiero dar la bienvenida a Roberto Celis, profesor suplente de High School aquí en el área de San Bernardino. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Un tema interesante, las violaciones sexuales, las mujeres que son ultrajadas. Con usted lo vamos a abordar desde el punto de vista de los estudiantes, particularmente con sus estudiantes de nivel High School. Casos que se hayan registrado durante su estancia como profesor de High School. Bueno, los casos, si se dan a conocer, son escasos, es decir, la información está restringida a los maestros, con excepción del maestro que esté donde la víctima se encuentra localizada en el salón de clase con él o con ella. Entonces, naturalmente se le invita al maestro a que sea partícipe de las investigaciones y que aporte la información que sepa con respecto a la víctima, y si conoce al agresor, cuál ha sido su modus operandi, digamos, en el salón de clase, cómo se lleva con los demás estudiantes y cómo trataba a la víctima en particular. Pero en realidad los maestros dentro del plantel educativo pues casi no conocen los detalles de cuando hay una violación. ¿Ustedes tienen algún tipo de entrenamiento para poder enfrentar esta situación de ya sea acoso sexual o una violación dentro de del salón de clases? Bueno, se le inculca a los alumnos a que si tienen un problema serio con respecto a ya sea un compañero o un adulto, etcétera, que los ha acosado sexualmente o que ha pasado algo más agresivo, como sea un contacto sexual, un contacto físico, pues que tengan la libertad de acercarse a cualquier adulto de la escuela, en particular a los maestros, y que le dejen saber que tienen un problema. Inmediatamente se turna el caso a la dirección de la escuela, en este caso al director o lo que llaman el principal, y también el distrito tiene también a su disposición psicólogos que vienen y atienden exclusivamente el caso, ven al estudiante o a la estudiante que ha sido afectada, y después de hacer inmediatamente las indagaciones pertinentes, turnan el caso a la policía local. Y entonces ya llega a ser ya un caso legal y la policía ya toma cartas en el asunto. ¿Le sorprende a usted esta investigación por parte de la administración Obama que se están realizando, que se van a realizar dentro de 55 universidades en el país? Por primera vez el Departamento de Educación de los Estados Unidos inicia estas investigaciones debido a que no se están enfrentando como deberían de ser estos abusos sexuales o estos asaltos sexuales contra las estudiantes en esas universidades. ¿Cuál es su reacción ante esta medida? Parece que el reporte menciona cerca de 50 o 55 universidades muy conocidas en el país. Muchas de ellas son miembros del Ivy League, que son unas instituciones ya de gran renombre internacional por los estudios tan elevados, la calidad del profesorado
y pues los altos costos que significa atender esas instituciones. Entonces, es natural que llame la atención porque, en primer lugar, la tendencia es que la institución tiende a abordar el problema y tratar de atacarlo de una manera en que no se divulgue, que no realmente afecte la buena imagen de la institución. ¿Considera que es buena la medida? Creo que la medida de Obama obliga a las instituciones a que realmente dejen esa postura defensiva y que tomen una posición más agresiva, en particular hacia los estudiantes o incluso al mismo profesorado, que teniendo la confianza de la institución, abusaron de la institución y se ocultaron en el anonimato y abusaron de las estudiantes. Y entonces esto ya rebasa de un crimen legal, digamos, a nivel estatal o local, para elevarlo ya a un nivel federal, o sea, donde ya el gobierno federal interviene debido a que no se cuenta con los recursos necesarios para realizar la investigación, ¿no? Usted lo acaba de mencionar, son universidades muy prestigiosas, de mucha calidad, de buena reputación. A raíz de eso, entonces, se pudiese decir que podría haber encubrimiento y por eso es que tiene que entrar el gobierno federal para intervenir en estos casos que suceden pero que no se dan a conocer. Y esto entra dentro del ámbito político porque actualmente, si vemos el juego político de los dos partidos, vemos que la tendencia de un partido, no voy a mencionar nombres, pero es bastante conservador y lo que menos quiere es la interferencia del Estado, del gobierno, en los asuntos internos de instituciones privadas. Entonces, cuando vemos que en estas instituciones privadas, gente de recursos financieros muy fuertes ven que algún hijo, algún estudiante o algún familiar está involucrado por haber cometido un crimen de este nivel tan grave como es el acoso o violación sexual, pues todo lo quieren remediar poniéndolo debajo del tapete, soltando bastante dinero, aportando, por ejemplo, una nueva ala para la biblioteca, un nuevo edificio, nuevos recursos para la universidad y el asunto queda ahí tranquilo. Vamos a detenernos aquí, profesor Roberto Celis, profesor de High School en San Bernardino, California. Al regresar le vamos a preguntar al profesor Roberto Celis acerca de estas situaciones donde las estudiantes se enamoran del profesor o también la profesora que se enamora de los estudiantes, y también vamos a continuar conversando con Silvia Campos de este Centro de Agresión Sexual en San Bernardino, California. Ya volvemos a este programa Foro Más Latino. Los seguimos invitando también para que se ponga en contacto con nosotros a través del Twitter @MarcosPalma2011. Nuevamente le quiero dar la bienvenida a Silvia Campos del Centro de Agresión Sexual de San Bernardino. Estamos hablando sobre las mujeres que han sido víctimas de una violación sexual. Quiero decirle que este Centro de Agresión Sexual tiene 6 ubicaciones en la parte sur de California, en San Bernardino, en Yucaipa, en Victorville, en Redlands, en Morongo y también en el Valle de Coachella. Silvia Campos, bienvenida nuevamente a este programa. Quisiera que nos hablara acerca de las campañas de prevención que ustedes realizan. ¿Qué es lo que ustedes hacen para tratar de evitar que se sigan registrando este tipo de atrocidades con las mujeres? Primero es la prevención en las escuelas. Es importante de entrar ahorita en las primarias, desde chiquitos las escuelas, y hablar y educar a nuestros niños y a la juventud de para que ellos se puedan proteger. En el colegio hacemos lo mismo, es educarlos, ir y hablar, dar pláticas, en poder darle cómo pueden prevenir el abuso. Este abril tuvimos la campaña de poder el reconocimiento del abuso sexual
Y entonces estuvimos en los colegios, estuve en las high school también, y dar educación. Y tuvimos en el colegio de Valley College y Crafton, cada semana hubo algo donde había pláticas y la juventud pudo venir y ayudar y estar, ser parte de... Siempre va a ser una experiencia horrible el enfrentar una violación sexual. Para nosotros, como lo dije al principio, fue difícil tratar de traerle una entrevista de una mujer que haya sido ultrajada. Lo quisimos hacer a través del teléfono, anónima, pero nos fue difícil. Para ustedes, Silvia, quisiera que nos comentara, que nos hablara acerca de un caso en particular que a usted como mujer le haya impactado, que una mujer haya llegado con usted y le haya dicho, esto es lo que me pasó y esta es mi historia. ¿Cuál sería, Silvia? Tengo muchas historias que me ha conmovido, pues, especialmente de los niños, pero si estamos hablando de personas adolescentes o que lo... Díganos nada más un caso que usted la conmovió, que a usted le impactó. ¿Qué le pasó a la mujer? ¿Dónde fue violada? ¿Quién la violó? ¿Hasta cuándo lo reportó? ¿Cómo sucedió eso? Tuve un caso donde fue una jovencita, y esto fue muchos años, y lo que pasó es que ella había ido con sus amigas a una fiesta. Bueno, no era una fiesta, pero donde se juntaron amigas y otros amigos. Había bebida y ella tomó mucho, pero aproporcionadamente los agresores, los oficiales que hicieron esto, lo sabían, tenían el plan. Cuando las amigas se habían ido, ella se quedó, les hablaron a los padres llegaron con los oficiales. Cuando quisieron subir a la muchacha porque le habían puesto drogas adentro, ningún policía, ningún hombre podía acercarse a ella. La tuvieron que, pues, amarrar en el, que le dicen el gurney en inglés, no sé cómo se dice en español, pero cuando llegó al hospital, nosotros estábamos allí. Y duré 2 horas para poder agarrar la confianza de ella y que asegurarla de que todo iba a estar bien. Okay. Porque ella tenía tanto miedo, no podía acercarse a los enfermeros, a los doctores, nadie que fuera hombre, ni los sheriffs podían acercarse a ella. O sea, ella tenía miedo, tenía pavor mucho de miedo. que un hombre se le acercara. Sí, porque lo que había pasado, ella fue violada por más de una persona. Okay. Eran como 5 personas. Después de que usted interviene, ¿cómo se da la recuperación de esta mujer? La recuperación es difícil, cada persona es diferente. Por ejemplo, esta jovencita, ¿a qué fue sometida? ¿A terapeutas, a psicólogos, sí, a medicina? Sí. ¿Cómo la ayudaron? Bueno, ella estuvo viniendo conmigo. Okay. Y nadie ve, ni los oficiales muchas veces no ven lo inmediato. Al principio ven lo inmediato, pero no ven lo que la mujer, la muchacha o el hombre, la víctima sufre. Hasta después vemos los efectos. Ella tenía miedo de ir a la escuela, porque tenía miedo de quién es, no sabía ni quién era. Solo que ella me decía no sé quién es. No sé si cuando vaya a la escuela va a ser esa persona o esa, y le daba mucha vergüenza. Así ella vivía. Duró mucho tiempo porque ella al principio era muy difícil. Cada vez que venía lloraba, es algo que me movió mucho. ¿Y salió adelante? ¿Ha salido adelante? Ella salió adelante y ahora ella ha graduado. Okay.
¿Usted piensa que eso se puede dejar atrás? Nunca se puede olvidar. No es algo que las personas se pueden olvidar. Y eso es muchas veces lo que muchas veces los padres dicen, no, déjalo, olvídate. No es así de fácil. No es así de fácil, porque eso, la memoria se queda. Lo único que podemos y pueden ellos es seguir adelante de que eso no le controle, que todo lo positivo esté arriba de todo lo negativo, no al reverso, pues lo negativo al positivo. Y es lo que nosotros queremos, que ellos sigan adelante, aunque les ha sucedido algo, que esto no les controle a ellos. Ellos pueden controlar lo que les pasa. Vamos a hacer nuevamente una pausa. Silvia Campos, del Centro de Agresión Sexual de San Bernardino. Le doy nuevamente el número de teléfono. Si usted no está atravesando por esta situación, posiblemente no le importe el teléfono, pero en el futuro a lo mejor hay una persona que usted la pueda ayudar. Es por eso que es importante que usted lo anote. Es el 909-885-8884. Se lo repito, 885-8884. Al regresar vamos a hablar nuevamente con el profesor Roberto Celis para hablarnos acerca de estos casos donde los estudiantes se enamoran de las maestras y las maestras a veces pues de los alumnos. Ya volvemos a Foro Más Latino. Bueno, son excepciones, no se puede generalizar. ¿Pero le ha tocado ver un caso de una escuela donde usted ha estado? ¿O volvemos a la situación de que se maneja muy confidencialmente? En primer lugar, se puede ver por la conducta como la estudiante cambia su manera de ser, de acercarse al maestro, de tratar de ser más amable, tratar de ser más simpática, decir chistes que no tienen sentido, cosas de ese tipo para ganarse al maestro, ¿no? Y tratan de acercarse y ser el alumno que va a ser, por decirlo así, que el profesor le tenga confianza de asignarle, oye, tú te vas a encargar de recoger los exámenes después, o tú vas a supervisar que todos trajeron la tarea, o en fin, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando empieza a ver que hay un protocolo que los maestros siguen, que se recomienda que se siga, que es precisamente mantener una distancia con el estudiante. Pero a veces uno rompe ese protocolo para ganarse al estudiante y así poco a poco te vas ganando el salón. Esa es una de las estrategias. Sobre todo cuando encuentras un salón que es un poco arisco, que no quiere colaborar contigo, entonces tienes que irte ganando de alguna manera. Volvamos a la situación donde la estudiante miente o el estudiante miente para desprestigiar a ese profesor o a esa profesora. Normalmente esos casos se dan porque ellos sienten que el maestro ha impuesto un estándar que ellos no quieren continuar, que no quieren seguir, ¿sí? O que han cuestionado su posición frente al resto del salón y sienten que han sido ridicularizados, que han puesto en ridículo, y entonces quieren a lo mejor de alguna manera como una vendetta vengarse del maestro, y a veces discurren que el ataque más viable es insinuar que el maestro ha hecho insinuaciones de tipo indecorosas hacia ellos, sin conocer y saber la seriedad de esos cargos, sobre todo cuando lo hacen ante las autoridades de la escuela, porque no entienden las complicaciones y el impacto que va a tener eso en la vida del maestro o la maestra. La situación del vestuario de las estudiantes en un salón de clases, como profesora, ¿a usted le incomoda la forma en que las estudiantes van vestidas? ¿Eso es un atractivo para usted, una tentación para usted como profesor? Bueno, yo pienso sobre todo para los maestros, los profesores que están jóvenes. Yo ya estoy más para allá que para acá. Pero yo pienso que los profesores jóvenes es inevitable que ven a una muchacha que es atractiva y viene muy arreglada en minifalda, etcétera,
naturalmente que va a llamar la atención. El protocolo que se nos exige es precisamente evitar el contacto menos posible desde el punto de vista personal y abocarnos a nada más al aspecto académico exclusivamente. Pero no podemos evitar de que hay relaciones humanas, tenemos contacto con otras personas, con los estudiantes, etc. Y no es solamente el contacto dentro del salón de clases, sino hasta incluso afuera. Quiero regresar, si me lo permite, profesor Roberto Celis, regresar con Silvia Campos para preguntarle a esta situación acerca de las mujeres indocumentadas. ¿Con qué frecuencia enfrentan esa situación de que mujeres indocumentadas les llamen que han sido víctimas de una violación? ¿Es alto el número de casos? Sí, es alto. Es muy alto porque las personas no quieren reportar por tener miedo de que las vayan a deportar. O lo mismo si, por ejemplo, tienen, y es los padres, la madre de un niño que ha sido abusado, y es, por ejemplo, el esposo o el novio, no quieren reportar por miedo de que los vayan a reportar. Y por eso es que también en la comunidad educo a los padres, a las madres, para que se den cuenta de que aquí en los Estados Unidos hay una ley donde protege a la víctima y protege al testigo. No van a ser deportadas. Por eso es cuando nos hablan en el teléfono, que es la línea de 24 horas, puedo hacerlas más confortables de saber de que necesitan reportar. Porque si estas personas no reportan, entonces van a decir, ¿por qué no reportó? Es un consejo muy importante, Silvia Campos, del Centro de Agresión Sexual de San Bernardino, que reporten, que denuncien y que no van a ser deportadas. El número de teléfono, se lo reitero, es el área 909-885-8884. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Silvia Campos, y que no sea la primera ni la última, porque se necesita trabajar mucho en ese aspecto de difundir este tipo de mensajes. Y también el profesor Roberto Celis. Profesor, en otra ocasión vamos a hablar acerca de la tecnología, de los teléfonos, cómo influyen, del iPad, del iPhone, todo eso, en esta situación de prevenir los asaltos sexuales dentro de las escuelas. Con todo gusto. Gracias, profesor. Quiero decirle que hay una alta probabilidad de que las violaciones sexuales se puedan prevenir. La comunicación juega un papel preponderante en las escuelas, en las familias, en los lugares de trabajo, en las universidades. Este tema tiene que ser abordado con mucha sensibilidad, con mucho tacto, para no abrir heridas psicológicas, daños que estarán presentes toda la vida. Cualquier sospecha de un violador potencial tiene que ser denunciada antes de que sea demasiado tarde. Vivimos tiempos de libertad y también de libertinaje. Sin embargo, el Estado de Derecho tiene que prevalecer. El cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, son templos sagrados que tienen que ser cuidados. Hay que respetar si queremos ser respetados. Hay violaciones sexuales donde las víctimas viven para contarlo. Sin embargo, algunas ocasiones son asesinadas. La prevención es la mejor arma contra cualquier crimen. Utilicemos el sentido común contra esta clase de criminales que difícilmente son encarcelados. Una víctima de violación sexual, como usted ya lo vio en el video, quiere decir que son demasiadas. Recuerde, la tentación hace la ocasión. Y si usted atravesó por esa horripilante experiencia de haber sido ultrajada, usted no está sola, hay ayuda, solicítela, búsquela, alguien la va a escuchar. De parte de un servidor, Marcos Palma, y de todos los que hacemos posible este programa Foro Más Latino, gracias por su atención y su confianza. Con permiso.